Hola Pablo, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Cristian? Ahora sí te tengo. qué gusto saludarte Pablo. Muy buenas tardes a ti y a todos los que nos están viendo y escuchando ahora y los que nos van a escuchar y ver después en el diferido, que es más fácil que más gente acceda y lo podamos grabar. Sí, Lindo volver a verte. Me estaba acordando de los otros vivos, si bien nosotros siempre estamos en comunicación frecuente por pacientes en común y ateneos que hacemos de otros pacientes. Este, Como siempre te digo en privado, te sigo envidiando sanamente esa vista que tenés en el consultorio con el volcán y los cafetales de las sierras de ahí y, de Colombia, de y la es linda ciudad hermoso. donde vivís vos. Bueno Pablo, les estaba contando a nuestros seguidores acá en Colombia, eh, con quien tengo el gusto de presentarme el día de hoy, el doctor Pablo Beretta, es psiquiatra argentino, referente nacional e internacional de fibromialgia, de enfermedades asociadas, es docente universitario de pregrado, de posgrado, perdón, de psiquiatría y de maestrías relacionadas con neurociencias, del cual tuve la gran fortuna de ser alumno. También ha sido jefe de varios servicios, entre ellos es jefe del Instituto, de la sección de psiquiatría del Instituto Nacional de Aeronáutica aquí en Argentina, y ha participado en múltiples foros, charlas, congresos nacionales e internacionales, hablando sobre fibromialgia y sobre patologías relacionadas y de patologías psiquiátricas. Ha sido coautor de varios libros, autor de varias investigaciones relacionadas con la fibromialgia. O sea que hoy tenemos la gran fortuna, sí, y podemos exprimir el cerebro de Pablo. Queremos hoy tocar algunos tópicos de un tema muy interesante. Alguien más han hecho, Pablo, no sé cómo sacar, ya, Ahí ya de está. un tema muy interesante que seleccionamos, del cual sufren muchas personas, que es ansiedad y dolor. Y queremos Bueno, tocar unos esperá, un tópicos segundito. específicos. Después de toda esa presentación, pobre tan aburrida, pobre gente. Yo le tengo Y que bueno, explicar que sos paciente mío y sos un mentiroso serial y que no es tan así. Pero bueno, mientras los demás se crean todo lo que vos decís, vamos bien para el vivo. Así que, no, te agradezco todo, no vayamos a tantas cosas que la gente viene a escuchar otra cosa. Yo tengo que decir básicamente que sos una gran persona, un gran jefe de familia, un muy buen padre de dos chicos hermosos y además de ser un gran profesional, tuve la suerte de trabajar con vos, creo que al menos habrán sí, sido 2 años acá en sí, Argentina. Me queda ir 2 años a mí a Colombia para trabajar, para y compensar. bienvenido. Eh, y bueno, ahora, mira, no sé qué país está peor, si Argentina o Colombia, pero bueno, siempre estamos compulsionados por acá. Y también, un gran investigador, siempre tengo presente tu trabajo que presentaste en el Congreso aquí en Argentina Ah, sí. para frenar el cortisol de los pacientes deprimidos, bueno, un montón de cosas y siempre nos hemos enredado en horas y horas de debates y discusiones científicas, los dos muy inquietos siempre con la parte de investigación y la docencia también, así que bueno, y no quiero dejar de felicitarte por el trabajo que están haciendo allá con NeoCer. Sí, La verdad que es un referente. A mí ya pacientes de Colombia directamente te refiero a vos ahí a NeoCer porque es una picardía teniéndote en el mismo país que no estén con un colega local que le facilita las cosas. De una psiquiatría general, integradora como la que nosotros trabajamos y siempre hemos coincidido. Así que un placer estar de nuevo acá haciendo este vivo. Bueno, igual, Pablo. estamos introduciendo a la ansiedad y el dolor. Te sigo escuchando. Bueno, Pablo, vamos a seguir unos tópicos, como lo planeamos o como lo acordamos previamente, y queremos que sepan que vamos a tocar temas que son muy frecuentes, que nos los consulten, que son de mucho interés para todos ustedes,
y queremos hablar acerca de la ansiedad y dolor. Vamos a tocar tópicos como qué es primero, el dolor o la ansiedad, qué tipos de dolor hay, cuáles son los síntomas más frecuentes de ansiedad, cuál es la diferencia entre ansiedad y angustia, por qué pacientes iguales evolucionan de forma diferente ante el mismo tratamiento y cuáles son las mejores técnicas terapéuticas para manejar un paciente con dolor crónico o qué es lo que más recomendamos nosotros. Y otra pregunta muy frecuente que nos hacen es, ¿algunos medicamentos para el manejo del dolor podrían complicar mis cuadros de ansiedad? Esos son básicamente los temas que vamos a tocar y obviamente las personas que están en el en vivo vamos a tratar de responder las preguntas que vayan surgiendo. Bueno, Pablo, y me gustaría darte la palabra, vos pues que manejas todo este tema de dolor crónico, ¿sí? Desde hace tantos años. ¿Y qué pensás vos? ¿Qué es primero, la ansiedad o el dolor, Pablo? Qué difícil, todavía nos seguimos peleando en los congresos a ver qué es primero, pero yo tengo una pista de alguna manera y en base a lo concreto y lo que vemos todos los días en el consultorio. Y viendo la historia de clínica de los pacientes. Yo creo que lo primero que hay que hacer es diferenciar lo que es el estado ansioso del ser ansioso. Esto no es filosofía, es semiología pura. ¿Qué significa esto? Que una cosa es una persona normal, habitual, no ansiosa, que de repente empieza con ansiedad, eso es un estado ansioso. Por ejemplo, a través del dolor, TRAC le despierta una ansiedad. O no es lo mismo ese paciente que una persona de ser ansioso, o sea, es un ser ansioso, una persona ansiosa de por sí, de personalidad ansiosa, que de repente a partir del dolor le aparece más ansiedad y le gatilla mucho más ansiedad. Son dos terrenos distintos, ¿no? Con ese antecedente de antes no tenía esta ansiedad y es un paciente que seguramente al tratar el dolor mejore muchísimo la ansiedad y no haya mucho que hacer tras mejorar el dolor. Nada extra agregado a largo plazo, ¿no? En lo cotidiano siempre caemos con todo porque hay que atacar el dolor, la ansiedad, todos los síntomas posibles, lo antes posible, para sacar al paciente de ese estado de malestar tan amplio que tienen. Que no es solamente un dolor, es emocional, es físico, es psíquico, es social, trae tantos problemas. Y por otro lado, la persona que ya de por sí tiene una personalidad ansiosa y va a tener que trabajar la ansiedad desde otro lado y de un plano mucho más profundo, ¿no? No solamente, bueno, hay que bajar la ansiedad, no, porque es un ser ansioso, entonces hay que tratar la ansiedad de otro lado. Entonces, ¿qué es primero? Y a veces los pacientes ya eran ansiosos antes y el dolor se lo agrava. Y hay veces que no, que el paciente no era nada ansioso, era una persona tranquila, pero de repente una enfermedad que le produce dolor les trae una... Incluso el problema también está, Cristian, que cuando la ansiedad empieza a cristalizarse y a formarse, digamos, haciéndose una montaña, termina siendo lo mal llamados trastornos de ansiedad. O sea, a mí me gusta, prefiero hablar de condiciones médicas de ansiedad en vez de trastornos, pues muy estigmatizante la palabra. Pero bueno, vamos a lo importante. Cuestiones o condiciones de ansiedad como justamente a veces lo más frecuente, trastornos de ansiedad generalizada o crisis de pánico o a veces fobias, todo a partir de una enfermedad que produce dolor. Según cada enfermedad, bueno, está explicado qué tipo de ansiedad se puede llegar a concretar más, ¿no? Yo particularmente lo que más veo son las ansiedades generalizadas, ¿no? Con esos pensamientos catastróficos, negativos, rumiantes, etcétera. Pero por eso, ahí yo creo que ahí la respuesta cabalgaría para mí por ahí, que en realidad a veces es el huevo y a veces es la gallina, generalmente, ¿no? Pero sí está claro que el dolor es un síntoma que trae además otros síntomas como por ejemplo la ansiedad
y la angustia, ¿no? Que también vale la pena diferenciar. ¿Vos cómo lo ves? ¿Qué es primero? A ver, Pablo, es un tema muy interesante porque dentro del gran desafío que uno tiene en la consulta es tratar de identificar cómo el paciente vivencia el dolor. ¿Qué pasa? ¿Qué siente frente al dolor? ¿Sí? Y yo soy un interrogador, me gusta saber la minucia, me gustan los pequeños detalles, porque pienso que allí está muchas veces el secreto de hacer un diagnóstico asertivo. Pero yo pienso que por ahí podemos diferenciar en algunos casos y tener en cuenta que pacientes ansiosos crónicos, como vos decís, pacientes con trastornos o lo que no te gusta a ti de los trastornos, pacientes con ansiedad crónica, ¿sí? Terminan desencadenando síntomas somáticos también, y dentro de esos síntomas somáticos, muchos de esos síntomas pueden ser síntomas físicos que generen dolor. Sí, hablamos del tema de las cervicalgias, hablamos del tema de los dolores abdominales que no se le encuentra una causa clara, hablamos de los dolores de cabeza, de las cefaleas, que Oh, por las ahí cefaleas cefaleas tensionales funcionales. son terribles, el colon irritable también, los espasmos, estos que tienen mucho que ver con lo emocional y las ansiedades. Claro, los dolores pélvicos crónicos, Pablo, que nosotros indagamos profundamente y sabemos de que hay un componente ansioso o hay un componente emocional de base, ¿sí? Y es la ansiedad por ahí parte de ese gatillante, ¿sí? De dolor. Entonces, por ahí algunos pacientes con ansiedad terminan desencadenando dolor crónico. Y por otro lado, el paciente que tiene una noxa o que tiene una lesión en determinada estructura de su cuerpo, llámese una hernia discal o llámese un trauma cervical o llámese como se llame la noxa o el desencadenante, al no encontrarle solución por ahí, ¿sí? En el tiempo que quisiera a su dolor y termina desencadenando ansiedad. Pero muchas veces es difícil, como vos decís, Pablo, identificar qué es primero, ¿sí? Y que una vez se mezclan ambos, ansiedad y dolor, pues debemos de trabajar al paciente o a la persona de una forma multi integral, por decirlo así, ¿sí? O sea, no solamente tenemos que manejar la noxa, el desencadenante tiene una hernia de disco, entonces vamos a hacer bloqueos en el disco, en las facetas, descuidando la parte psíquica, la parte emocional, ¿sí? Entonces, creo que parte del truco, del manejo de esto es tratar de identificar qué fue primero, ¿sí? Que muchas veces es complejo, como vos decís, la gran mayoría de casos es complejo. Y otro tema complejo, Pablo, que vemos acá en Colombia, que no es tan así en Argentina, y es que acá todavía hay un estigma acerca de la psiquiatría y la psicología, ¿sí? Y doctor, y necesito que me solucione mi cervicalgia. Bueno, me gustaría que trabajáramos también qué respuestas cognitivas, qué pensamientos tienes acerca vos de esa fibromialgia, qué piensas, ¿sí? Que tienes miedo, ¿sí? Piensas que tienes algo grave, que esto va a empeorar, que tiene solución, que no tiene solución. ¿Qué emociones desencadenan eso en ti? Miedo, ira, ¿sí? Tristeza. Sí, Y las hay conductas, necesidades, comerse las uñas, comida, con la comida, un montón de otras claro. cosas. Que como bien decís, la ansiedad también fomenta la aparición de dolor muchas veces. Y sí, nosotros acá, y no sé, que en nuestra consulta muchas veces derivamos a psicología para hacer tratamientos cognitivos conductuales y hay un cierre, ¿sí? Y doctor, y yo tengo un dolor, ¿sí? Yo no tengo problemas psíquicos, yo no estoy loco, ¿sí? Entonces, parte de nuestro trabajo también es educar, ¿sí? Porque los tratamientos tienen que ser integrales, no solamente tómate este medicamento, sino también exploremos la parte emocional para tratar de identificar y tratar ansiedad a tiempo, ¿sí? Y paralelo, porque eso nos va a marcar el pronóstico. Ese, Y el beneficio es, de los pacientes es abismal respecto del que no, del que es solamente, bueno, tome tal antiinflamatorio o haga kinesiología. Pero veamos todo el resto, porque si esto no lo asociamos con dieta, con bueno, corrigiendo la alimentación, con hábitos del sueño, posturas, parte de la kinesiología, incluso una psicoterapia de ser necesario,
bueno, y farmacología a veces también, de ser necesario, y el paciente se vuelve después a cronificar y volver con el dolor, por ejemplo, la cervicalgia, como decís vos, ¿no? Y vuelve y reincide con síntomas y síntomas porque no estás tratando el todo, estás tratando una partecita sola, Claro, ¿no? sí, Y esto es lo más importante. Los tratamientos tienen que ser de varias patas porque si no la mesa se cae, ¿no? sí. Y eso nos puede llevar pie a que empatemos con el otro tópico que por ahí lo Pero espera, charlamos. Es por- antes que cambie de tema, disculpame, pues cada tópico es para hablar una hora, pero me interesa esto, porque vos lo dijiste muy por arriba, pero me parece que está bueno, muy bueno como lo dijiste, pero resaltarlo, de que por qué, ¿no? Una cervicalgia, ¿qué tiene que ver con la psicología? claro, Porque si no me dice, yo no estoy loco, o usted qué cree que lo estoy, no, imaginando, no, es porque muchas veces la ansiedad que produce un dolor crónico es por la incertidumbre que genera, esto que vos decías que hay que preguntarle bien al paciente qué idea tiene de esto, ¿no? Por lo generalmente lo que genera la ansiedad es la incertidumbre, es que tengo, ya fui a varios médicos, hice todos los tratamientos, no me sirvieron, esto ya lo tengo hace bastante tiempo, creí que se iba a ir solo, no se fue, tomé un antiinflamatorio y no se me fue, o tomé esto que me hice lo que me dijo el médico y fue a kinesio y no se me fue. Eso genera mucha incertidumbre y cuanto más tiempo pasa, por eso muchos en los dolores crónicos, más incertidumbre y más miedo es otro generador de ansiedad gravísima, el temor, porque no sabemos qué está pasando, uno está sobresaltado por lo que está pasando y por lo que puede llegar a pasar, y entonces empieza a dudar. Hoy hace 2 horitas nomás, leí un mail que me decía una paciente, sí, porque ya hace 10 años que tengo esto y yo ya no sé si tengo o no esto, o sea, ya hasta uno ya empieza a descreer del diagnóstico porque si hace los tratamientos que le dijeron o hace lo que supuestamente hay que hacer, y entonces sería otra cosa si no respondo, ¿no? Y más allá, obviamente, es una gran amenaza para el paciente de repente sentir este dolor y que no pasa nada, y sobre todo lo que genera mucha ansiedad, y yo lo veo muchísimo, eso son las limitaciones físicas, por ejemplo. Porque, bueno, de repente no se puede mover, no puede, la computadora le molesta más la mano, el cuello, lo que fuera, la fibromialgia ni te digo, ¿no? Las limitaciones. Entonces, todo eso son generadores de ansiedad y hay que ir a preguntar, como vos decís, y muy bien, bueno, a ver, pero contame qué pensás al respecto, qué pensás que es lo que está pasando, porque si no le das lugar a eso, es como una, una semillita que va creciendo y empeora el cuadro y genera más dolor y perpetúa los cuadros. Todo lo que esté asociado al dolor, como puede ser una ansiedad, y peor si cuando se cuantifica se manifiesta en un trastorno mal llamado, bueno, ya complica mucho más el dolor y el pronóstico es más desfavorable. Así que ahora sí, si quieres pasamos al no, otro pero tópico, pero me parece lo, lo, re que lo que pasa, Pablo, importante. es que cada tema por ahí que hablamos iba y por ahí despertando otras cosas interesantes también. Claro, eso es lo bueno de estas charlas. Hablabas acerca de, bueno, el paciente está limitado, sí, físicamente, porque el dolor, parte de lo que hace el dolor crónico es generar no solamente el sufrimiento, sino también las alteraciones en la funcionalidad. Y se empiezan a alterar temas laborales, temas familiares, deja de ir a fiestas, deja de socializar, deja de salir con sus amigos porque está sufriendo y está encerrado con su dolor. Pero ahora, lo que hablábamos ahora, las emociones que despierta el dolor, el miedo que despierta el dolor y cómo este miedo puede verse representado en algo interesante que a mí me apasiona y es el tema de la kinesofobia, el miedo a moverme, el miedo a hacer tal cosa porque va a Claro. despertar Y que dolor. Y entonces, genera más dolor. claro, Quedarse quieto genera más dolor en realidad, muchas veces. pero ahí es donde podríamos concatenar o pasar es porque el mismo, la misma patología o cosas similares, ¿sí? En diferentes personas evolucionan de diferente manera, ¿sí? Tengo la misma fractura, tengo la misma lesión, ¿sí? Yo evoluciono bien y el otro paciente igual, más o menos la misma edad, evoluciona torpidamente.
¿Qué crees vos de eso, Pablo? Bueno, que está bien categorizado para cada tipo de dolor crónico, pues es muy difícil generalizar. Hay cosas que se pueden generalizar y cosas que no, porque hay patologías específicas. Yo, como vos sabés, más manejo la fibromialgia y ese tipo de dolores miofaciales, que sí está bien estipulado qué factores empeoran la evolución. Y entre ellos, uno de los factores más importantes aparece y es reincidente el tema de la ansiedad, así como otros más, ¿no? Y son factores de pronóstico y de evolución. De hecho, ya te digo, para fibromialgia, y esto no está escrito, no lo ha escrito nadie, nunca, o al menos yo no lo leí en ningún libro, y es bien de escuchar a miles de pacientes durante años, es paciente joven, que responde rápido al tratamiento farmacológico y al resto del tratamiento y no tiene enfermedad comórbida, o sea, no tiene ninguna otra enfermedad asociada, cualquiera sea, y tiene una evolución brillante. Ahí ya tenés casi un porcentaje muy alto de recuperación de funcionalidad y de síntomas y de liberación de síntomas y de mejoría. Pero, pero a medida que vamos agregando esos factores, que da mala respuesta rápida o patología asociada, como por ejemplo que la ansiedad se haya extendido más, porque la cronicidad lleva a eso, bueno, empeora mucho. Por eso hay que ir a ir así también descartar patologías asociadas a la ansiedad, o sea, que pueden producir ansiedad orgánicas, desde la tiroides, Claro. muchas otras patologías que tenemos endocrinas, de todo tipo, que tenemos que también descartar nosotros como médicos para ¿cuántas crisis de pánico hemos visto que eran Sí, hipertiroidismos? O eran un quistecito de tiroides con picos de hipertiroidismo, un cáncer de tiroides mismo. Bueno, eso es lo que tenemos que empezar a evaluar así multidimensionalmente, porque si no nos quedamos. Y eso sí hace a que evolucione mejor o peor. Y donde siempre puedas meter el tratamiento de la ansiedad, que es el motivo de la charla de hoy, como tratamiento dentro del dolor crónico, y el paciente se beneficia, el pronóstico es mucho mejor. Quienes no, desgraciadamente uno se lo explica al paciente y le explica, oh, mire, debería hacer esto y sería bueno que haga una psicoterapia eventualmente, un remedio para esto también, porque esto, y no les puedo explicar todas estas cosas, pero el paciente es libre de decir, bueno, no, deme lo que tengo que hacer, lo que quiero hacer, y el paciente elige, y bueno, elige, ya grandecito. claro. Y a veces no elige estas cosas, como decir, no, bueno, hago todo menos la dieta, o hago todo menos psicoterapia, o hago todo menos, bueno, pero ese menos es una pata menos del tratamiento. O no, al final no pude llegar a hacer ejercicio de concentrarme en otras cosas, bueno, ejercicios de atención, etcétera, para disociar el dolor, que también son muy efectivas, y entonces eso también baja la ansiedad. No, bueno, pero eso no, porque, qué sé yo, el profesional no lo sabe hacer, el psicólogo que fui no lo sabe, bueno, lo que fuera, y vos ves que va en detrimento de la evolución, y es muy claro de explicárselo al paciente, ¿no? Como, bueno, ojo, porque a partir de entonces sabe que las chances de mejorar son mucho más bajas. O hacemos todo integral o bajás posibilidades. O sea, se puede hacer, pero bueno, bajás posibilidades. A veces las limitaciones son económicas, ¿no? De no poder hacer las cosas en sí. Pero siempre se puede encontrar la vuelta, siempre se puede encontrar la forma. Y yo ayudo mucho a los pacientes a eso, ¿no? Bueno, ok, esto es caro, busquemos la forma, mirá, hay institutos que hacen esto, fíjate, puedes hablar con fulano, algún contacto, algo, alguien que pueda llegar a resolver de alguna manera algo, o lo más parecido a lo que, o lo más, sí, lo más parecido a lo que se arrime y se acerque a lo que queremos indicarle que haga el paciente. Y los pacientes mejoran circunstancialmente, que si trata solamente el dolor. Sí, en realidad, y verlo, enfocarlo así como vos decís, de una forma multidimensional, integral, ¿sí? Y aumenta las posibilidades de éxito, aumenta el porcentaje de éxito.
Y bueno, y están este tipo de pacientes que históricamente o en sus antecedentes psíquicos, en algunos tipos de dolores más que en otros, y tienen traumas psíquicos, ¿sí? Que impactaron de alguna forma y nosotros, los que nos gusta la neurociencia, y sabemos de que hay zonas de asociación en nuestro cerebro que van guardando memorias. Y esas zonas de asociación pueden debilitar nuestros sistemas de inhibición del dolor a futuro, ¿sí? Me explico. Los sitios de asociación que más se activan son los visuales y los auditivos, entre otros, ¿sí? Y muchos de los pacientes con fibromialgia, con dolor pélvico crónico, al indagarse, ¿sí? Encontramos que hay un trauma de temprana edad, ¿sí? Que por ahí, si manejamos, ¿sí? Adecuadamente, podríamos contribuir de una forma positiva al alivio de sus dolores en el momento, ¿sí? Pero es algo que con el tiempo va a debilitar las zonas que controlan dolor en esa persona. Entonces, esa es la importancia de hacer ese manejo integral. A ver, Pablo, dentro de las otras cosas que por ahí que queríamos hablar, era, bueno, hay muchos tipos de dolor, ¿sí? Hay dolores que por ahí son más fáciles de manejar, entre comillas, y otros más complejos de manejar, ¿sí? Y nosotros agrupamos el dolor básicamente a grosso modo, en dolor agudo, que es el dolor que me protege, ¿sí? Estoy cocinando en mi casa, le puse la mano a la hornilla, calor, retiré la mano, me protegió de no ocasionar una lesión, ¿sí? Es protector, ¿sí? Igual que la ansiedad, la ansiedad no es que sea mala del todo, la ansiedad también me puede movilizar, ¿sí? No me quedo en mi casa durmiendo, pues porque tengo que salir a atender o tengo que salir a hacer tal cosa porque tengo que cumplir. Es una ansiedad movilizadora. Pero ahora, cuando se cronifica, ¿sí? Hablamos de dolor crónico, dolores que llevan 3 o más meses, ¿sí? Con o sin causa aparente, ¿sí? Porque no siempre el dolor va a aparecer con una causa evidente, como lo pensábamos antes. Antes pensábamos, hay una lesión grande, duele mucho. Hay una lesión pequeña, duele poco. Luego empezamos a ver una serie de pacientes que no tenían lesión evidente y les dolía mucho, ¿sí? Y empezamos a ver las pacientes con fibromialgia, que las empezaron de alguna forma a estigmatizar y por ahí decían, no le creemos, eso no existe, ¿sí? Mujeres que les duele todo su cuerpo sin una evidencia física de que por ahí tienen una lesión, no hay edemas, hay puntos dolorosos, ¿sí? Pero no hay cambios de coloración de la piel. Nosotros pues sabemos que somos un apasionado del tema, que se presenta un abanico de síntomas que acompañan también este dolor, ¿sí? Fatiga, alteraciones en la memoria, alteraciones gastrointestinales, geniturina, etcétera, lo que sabemos pues a profundidad nosotros, pero que ese es un dolor que no tiene una causa evidente y que es un dolor que nosotros conocemos como una sensibilización central. Zonas de nuestro cerebro que controlan dolor, en ellas está más sensible. Esos son los dolores centrales. Y hay otros tipos de dolor en donde hay lesión nerviosa, ¿sí? Caso, por ejemplo, de las neuralgias posherpéticas, donde previamente tuvo el paciente una lesión por herpes y posteriormente quedó con dolor neuropático, que son dolores más fugaces, dolores más electrizantes, dolores que son en ocasiones difusos también, ¿sí? Y que estos dos últimos, de alguna forma, centrales y neuropáticos, son más complejos de tratar, pero son tratables, ¿sí? O se pueden compensar si hacemos este tipo de manejos integrales. Ahora, va otro componente o otro tipo de dolor que por ahí no le gusta mucho a nuestros colegas, a otros médicos, no psiquiatras, y es el dolor psicogénico, ¿sí? Que en ocasiones, y por ahí el paciente dice, mira doctor, me mandaron acá porque no me creen. Dicen que yo me estoy inventando el dolor, ya me dijeron que eso era psiquiátrico, que eso era psicológico, yo no me lo estoy inventando. Y en realidad no, el paciente no se lo inventa, lo siente porque hay una activación de su sistema, ¿sí? Que hace que
empiecen a activarse determinados estímulos o determinados síntomas, ¿sí?, desagradables sin una causa evidente. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros podemos diferenciar ese tipo de dolores, por ahí podemos acercarle más a los tratamientos como tal. Sí, perfecto. Justamente, muchas veces el dolor es la manifestación de, como decías al principio de todo, de lo traumático previo psicológico, ¿no? Y al no poderse tramitar o elaborar bien desde los psicológicos, del psiquismo de una persona misma, impacta en el cuerpo porque no puede salir esa energía y esa cuestión traumática vivida, vivenciada o vista, ¿no? No necesariamente uno la tiene que vivenciar, a veces es solamente haberla presenciado, ¿no? No vivida. Y puede generar después, en la adultez, dolores, muchos de estos psicógenos, como decís vos. Y no por eso que no encontremos la causa biológica significa que no existe, ¿no? Que no haya evidencia no significa que el diagnóstico no se pueda hacer. Es que todavía no, la ciencia no tiene respuesta para hacer un diagnóstico preciso con alguna metodología, con un método concreto. Distinto cuando uno puede ver la lesión y es mucho más fácil, pero vos fíjate que nuestra formación siempre, espero que haya sido corrigiéndose, pero siempre fue muy de lesión, síntoma, órgano lesionado, un síntoma determinado, y después lo farmacológico es exactamente basado en eso. Y ese es el error, porque cuántas veces tenemos muchos síntomas sin poder corroborar. De hecho, la migraña, no hay ningún estudio médico que vos puedas hacerle un laboratorio, una imagen o algo del cerebro o del paciente en general que te diga, el diagnóstico se hace así por laboratorio. No. Sin embargo, todo el mundo cree en las migrañas. Pero en el caso de otras, como por ejemplo fibromialgia, no. Entonces, pero sí tenés un montón de... ¿Y cómo se hace el diagnóstico de la migraña? Por semiología. Bueno, ahí está. Hay que saber preguntar y ver y estudiar e ir a buscar cosas que no se buscan de rutina, que siempre están alteradas en la fibromialgia. Y así que pasa por cuando vos tenés varios síntomas y varias cosas más asociadas, el diagnóstico es clínico, es muy, no necesitas un laboratorio tampoco para hacer un diagnóstico de esa categoría. Pero reconozco, es un cambio de paradigma que no todos los médicos todavía estamos, me tengo que incluir en el grupo, pero de decir, bueno, si no hay lesión, yo tengo un post escrito ahí que sea una cuestión de cuando es una homología con la telaraña, ¿no? Nosotros con esos pacientes que no vemos la causa, porque no se deja ver, es como una tela de araña que no podemos ver la araña. Entonces no podemos decir, no existe la tela de araña porque no está la araña. No, los síntomas de ansiedad, por ejemplo, pueden ser la tela de araña. Y el trauma es una arañita, que todavía no la veo, que si no vas a un análisis o a ir a desmenuzarlo eso, o a elaborarlo y a procesarlo, y esa araña no la ves y vas a seguir con esa telaraña. En cambio, cuando vas y vas a tratar la araña, se termina cayendo todo. Entonces, por eso siempre me queda esa homología de la tela de araña. O sea, no significa que si no está la araña entonces no existe. Existe porque el paciente está con sufrimiento, está con dolor, le pasan cosas, o sea, está mal por esto. Entonces, los dolores que tienen ese origen psicógeno, y hay que considerar bien esas causas. Y a veces ese impacto no es solamente un dolor difuso, sino que también produce lesiones, produce agresiones físicas en órganos determinados. De hecho, qué sé yo, las personalidades ansiosas y el infarto cardíaco y bueno, la relación con el cáncer, la relación con muchas otras enfermedades, aparte del dolor, ¿no? Y muchas que generan dolor, claro, que son desencadenantes muchos
situaciones psicológicas, ¿no? Previas. Así que mirá la importancia y el peso que tiene el psiquismo en todo el dolor y el comportamiento de la persona frente al dolor, ¿no? Claro, lo que vos decís es relevantísimo, o sea, como algo que puede empezar, sí, dolor, ansiedad, y por ahí la ansiedad crece y termina desencadenando otras patologías anexas, sí, y luego lo decías, y ya hay estudios relevantísimos que encuentran la relación entre cáncer de mama y ansiedad crónica, Claro. sí, tiroiditis de Hashimoto como patología autoinmune gatillada por ansiedad, ¿sí? Y así entre muchas otras Y la patologías relación que pueden... con la tiroides es fantástica, porque viste que la tiroides es como el cajero automático del banco, ¿no? Es como para nuestro organismo, es como nuestra caja chica de la economía nuestra, del metabolismo. Entonces, si vos estás ansioso y vivís estresado y vivís súper exigido, es como ir al cajero automático todos los días a sacar plata, sacar plata, sacar plata, sacar plata, quiebra el banco y lo quebrás. Y ahí aparece aparecen las tiroiditis, aparecen también incluso los cánceres, porque rompes la tiroides, ¿eh? Y es muy, muy sensible, ¿eh? La tiroides, al menos en nuestra población, en Argentina, es súper, súper sensible la tiroides al estrés. Y vivimos acá súper estresados, así que imagínate. Pero, así que eso, fíjate el impacto del estrés, que no queda solamente en el psiquismo, en la ansiedad sola, sino que mal elaborado y también impactando en un órgano blanco, o sea, en un órgano, como pues se le dice, al que más predispuesto al corazón, el más predispuesto al cáncer, va a desarrollar un cáncer seguro, indudablemente. Y por eso, si nosotros vemos un paciente por cualquier razón, si tiene dolor y si tiene ansiedades, tenemos que ir a atender muy bien esa ansiedad porque nos puede empeorar más y tenemos que prevenir otras enfermedades, que si no relaja puede terminar, como digo yo, si tiras tanto de la cuerda, del violín, un día vas a romper la tiroides, entonces no... Y hoy es la tiroides, a veces le digo, pero mañana va a ser el corazón. Entonces, son alertas que nos va dando el cuerpo de, ojo, mirá que ya rompiste algo. Si vos no cambiás nada de lo que estás haciendo, el próximo paso seguramente puede ser un infarto. Así que, o el colesterol alto, y bueno, ¿y por qué? Y el colesterol alto. Y porque el hígado dice, basta, me están pegando tanto que yo ya no, nada, no puedo deshacerme de este colesterol, y entonces producir más colesterol. Bueno, son esas formas que repercuten físicamente, bien, que ahí sí ves toda esa parte de la telaraña, ¿no? Claro, Bien evidente. y es una cascada. Y hablando solamente de el cuerpo, sí, incluyendo psiquis, incluyendo mente-cuerpo, de quien lo padece directamente, sin tener en cuenta aún el sistema en el que se mueve el paciente y que ese paciente hace parte de un sistema familiar, social. ¿Y cuántas veces vemos que nuestros pacientes con dolor crónico y ansiedad, siendo la irritabilidad, la intolerancia, uno de los síntomas comunes de ansiedad, una causa frecuente de separación, por ejemplo, si empieza a generarse un roce interpersonal o con su pareja y por ahí termina rompiendo un sistema, empeorando aún más esa Es cascada. que imagínate, eso bien sistémico y está buenísimo el tema, porque los que algo leyeron alguna vez de la teoría de los sistemas es tal cual como vos decís. Una persona, por ejemplo, no, no, no quiero empezar a hacer diferencias de género, pero evidentemente que tenía un rol característico en la familia, por ejemplo, sobreprotector o sobreprotectora, que trabajaba, que esto, que el otro mantenía la casa, mantenía las cosas, los hijos, con mucha atención los hijos y que no falte nada, y a la madre, y la visita todos los días, y todo, viste que multitasking, multidisciplinaria y de repente tiene un dolor crónico y empieza con estas limitaciones que hablábamos por discapacidad, digamos, para poder, no son discapacidades, pero sí son limitaciones funcionales, pérdida de su funcionalidad, las amenazas, lo que fuera, no le queda otra que empezar a achicar su círculo con mucho dolor, valga la redundancia, porque le genera más dolor esto,
y toda la familia empieza a parar, y los amigos, pará, ¿cómo? ¿Y dónde está el que llamaba siempre para salir y ahora no llama más? No te llamamos más. Es decir, ¿cómo? Y todos los demás también. No, no está lista la comida, ¿cómo puede ser? No, ¿y quién va a ir al supermercado? No, empieza a generar roces y problemas incluso laborales. Despidos le ponen por causa no justificada. ¿Cómo no justificada? Y porque no le creen, porque el laboratorio le da normal. ¿What? ¿Viste? ¿Qué me estás hablando? ¿Y la migraña qué? Yo te digo, tengo migraña crónica y quiero un certificado de discapacidad, ¿no me la van a dar? Bueno, así es la cosa. Pero el tema social, mira, yo hice varios posts con una colega, varios posts, no, varios videos con una colega que quiero mucho y un excelente profesional también de España, de la ciudad de Reus, a pocos kilómetros de Barcelona, que todo lo vincular, tratamos bien, tuvimos vivos específicos de lo vincular, para que veas el tema, qué importante que es y cómo deteriora la vida de la persona, porque la retrae socialmente, la familia ya está duda, piensa que está mintiendo, porque saca ventajas y porque los mal acostumbró, entre comillas, a un funcionamiento que ahora la gente de alrededor le cuesta ver eso, no quiere ver eso. ¿Cómo? ¿Viste? La mamá llama todos los días. ¿Y cómo puede ser? Antes venías a visitarme todos los días, entonces le demanda más. Y lo único que hace es generarle más culpa y más sensación de incomprensión al paciente, que es peor, con lo cual termina más ansiosa y hasta haciendo sus angustias y sus depresiones, ¿no? Porque se le fue de las manos su vida, que tanto estaba llevando como podía, ¿no? Pero a veces esas sobreadaptaciones a las cosas hace que el cuerpo le dice, bueno, pará, te taclea, hace un tacle, te tira al piso y te dice, va, resolvamos esto y mientras yo te tengo acá enferma. El cuerpo mismo. Sería así, ¿no? Pedagógicamente. Te ato los pies y las manos hasta que no resuelvas esto, no te vuelvo la Sí, salud. sí. Y bueno, y sí, porque si no, ¿qué estás haciendo? Estás rompiendo todo. Así que hay que estar muy atento a esas señales de los pacientes y este mar de ansiedad y de angustia que, sí, no, lo vincular es terrible, Cristian. Uno escucha cada cosa que no lo puede creer. Así como, gracias a Dios, hay vínculos excelentes. Personas que se acercan, amigos que se adaptan, personas que comprenden, que leen de la enfermedad, sea de las migrañas. Bueno, quiero leer, por ejemplo, el tema de las migrañas. La gente piensa que es dolor de cabeza muy intenso y nada más. Y no, es pérdida pérdida de la atención y de la concentración, la fotofobia, que le molesta la luz, los ruidos. Entonces no puede ir a un lugar donde está mucho barullo, mucho ruido o muchas conversaciones a la vez. Entonces empiezan a retraer no solamente migraña, el dolor de cabeza. Y eso socialmente les trae problemas, pero monstruosos de pareja, porque la pareja puede ser divina y estar al lado, pero también la pareja no quiere estar al lado de una persona que no puede salir, no puede sociabilizar, no puede viajar, porque el avión, porque la espera, porque la turbina, porque, bueno, y te estoy hablando de la migraña, nada más. Imagínate, con cada otra patología podríamos hacer un vivo de cada uno. Y Lo social es imagínate, terrible, lo social es terrible y más cuando ven la incomprensión del profesional, sí, porque y sí, ahí eso sigue pasando y les duele muchísimo porque ahí se sienten más que incomprendidos. Ya ni la familia no les cree o el propio médico, ya ahí tenemos un problema donde lo emocional, cómo no va a repercutir, cómo no va a estar ansiosa, cómo no va a estar más dolorida claro, entonces porque la paciente o entra la la paciente. desesperanza. Exactamente. Ni te digo, lo que hay que evitar es la resignación. Ni te digo, eso es lo que primero tenemos que trabajar todos.
A ver, no somos psicólogos nosotros, pero hacemos intervenciones en el consultorio nosotros como psiquiatras, pero de alguna manera hay que evitar y hay que detectar rápidamente que si el paciente no caiga en la resignación, donde evite la resignación, porque eso es, y bueno, esto es así, y ya me dijeron que no hay nada para hacer y no me queda más que eh, resignarme a la vida que tengo. No, 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 ante todo no hay que resignarse, hay que salir, pelear, buscar, asesorarse eh, y evitar la resignación, por más enfermedad crónica y terminal que se pueda llegar a tener. La resignación es el último lugar que tiene que ver el paciente porque ahí está la depresión seguro y ya es un paquete de ese paciente muy difícil de tratar y de revertir, pero se puede. Lo único que Claro, hace es más más complejo todo, pero se termina logrando, pero es una reestructuración de muchas cosas, de una cadena que se fue haciendo, como decías al principio de toda la charla, y sí, que hay que volver a deshacer todo lo hecho para poder sacarlo de la resignación y hacerle ver que no, que quizá tengamos que ir a la aceptación más que nada, que no es lo mismo y resignificar los síntomas y verlos desde otro punto de vista y aprender a convivir con ello. Y hasta a veces hasta el humor sirve para eso. Así que sí, no, es un temazo cristiano. Ahí me es estás un escuchando. tema. Ah, Sí, sí, se entrecortó un poco, pero ya, como decís vos, Pablo, es un tema del cual podemos hablar extendidamente, sí, de sus diferentes ramas y daría pie a múltiples charlas que por ahí podamos programar, Pablo, pero en realidad lo que vos decías al final yo lo quiero recalcar también cuando el paciente y por ahí erróneamente lo interioriza, dice, bueno, ya no hay nada que hacer y me tocó a mí y por ahí ya me dijeron que tendría que aprender a convivir con el dolor, ¿sí? Y nosotros como médicos, ¿sí? Yo soy de una escuela muy positivista y de alguna forma también le doy ese protagonismo al paciente en donde muchas veces le digo a mis pacientes, mira, acá el gran protagonista de todo sos vos, sos el que tomas las decisiones, te vamos a orientar, te vamos a ayudar, pero hay algo para hacer, ¿sí? Tenemos que buscar otras estrategias, intentar por ahí lo que no se intentó o reforzar lo que ya se intentó, pero combinado con, ¿sí? Y tenemos que buscar cómo salir de la situación. Pero de entrada nosotros como médicos, tratantes, y por ahí tenemos que partir es con ese positivismo, ¿sí? Vamos a poder cambiar la situación. y a veces eso hay que contagiárselo al paciente y hay que, como yo digo, entre comillas, mira, yo te voy a prestar mi optimismo hasta que vos puedas tener la tuya, tu propio optimismo, tu propia fuerza, porque a veces el paciente viene tan deshecho que decís, bueno, ok, yo te presto un poco de mi fuerza, pero después vas a seguir solo. Porque el paciente muchas veces cae en esa cosa de, y bueno, ya, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? No, no, no. Que el médico haga algo, que los remedios hagan algo. El tratamiento, sobre todo el dolor crónico, el paciente tiene un rol muy activo, muy protagónico en su recuperación y su rehabilitación. Y esto es, en la resignación, ya ni siquiera cree ni en los demás, ni en los remedios, ni en ella, ni en esa misma persona, ni en ella, ni en sí mismo. Entonces, ahí está el problema. Y que, hay que hacerlas entender que no es, bueno, deme la píldora mágica o dígame qué tengo que hacer y lo hago. Sino es un rol activo, ¿no? Bueno, sí, mirá, tenés que hacer cargo de esto, del otro, de acuerdo a cada patología, qué cosa, ¿no? Obviamente, pero el paciente se tiene que comprometer también a hacer un tratamiento en forma activa y tiene que estar dispuesto también, ¿no? Que no es fácil, pero a veces cuando el paciente, de nuevo te repito, llega muy desarmado y hay que ir a lo básico, a lo concreto, a lo más primitivo, resolver, y luego el otro se va a ir acomodando solo y hay que explicarle todo esto a los pacientes, y bueno, mira, vamos a hacer una cosa por etapas, primero vamos a empezar por acá, porque no podemos hacer todo juntos
y vos vas a tener que ir haciendo de a poco. A veces no se le puede pedir mucho al paciente al principio, Claro. porque ya está sin defensa, sin armas, no tiene con qué, no tiene tela, como decimos acá, ¿no? No tiene sustrato, no tiene medio como para poder emprender un tratamiento. Entonces, le prestamos un poquito o lo dejamos descansar un poco en algunas cosas y vamos de a poco y subiendo o admitiendo cosas o dándole eh, las pautas a seguir de a poco, porque si no, hacer todo junto es muy abrumadora para muchos pacientes, así para que otros que no. Así, qué sé yo, a veces nos pasa mucho en la psiquiatría general, cuando un paciente muy ansioso, ya que estamos hablando de la ansiedad, y vos le decís, mirá, va a tener que hacer psicoterapia, pero ahora, por un mes, por 2 meses, quizás no, porque sería para dar tiempo y plata, porque está tan ansioso que no tiene capacidad ni de escucha, ni de autocrítica, ni autovaloración, ni de nada. Está con una cosa tan acelerada, tan ansiosa, tan inquieta, tan intervenida por sus cosas negativas, que la verdad yo le digo, mirá, no te preocupes, psicoterapia esperemos un poco, al menos un mes, porque así es imposible. Claro. En la próxima evaluación lo ves que allá hay un ida y vuelta más fácil en el diálogo. Viste que hablar con una persona ansiosa a veces es imposible porque no hay diálogo. Es como un ping-pong. Te termina Sí, diciendo lo que quiere decir, vos le preguntás algo y te dice, responde, se hace como un monólogo. Bueno, cuando el paciente lo ves un poco más tranquilo y empieza a ser más permeable, ahí yo digo, bueno, ok, ahora sí estás permeable por una buena psicoterapia y ahora podés empezar una psicoterapia. Porque si no, hasta antes y voy, no sé para qué voy, porque, y sí, y tiene razón, ¿para qué va a ir? Porque es imposible que le pueda meter el psicólogo una cosa, ni siquiera para darle algo y que le responda coherente a eso. A veces pasa eso, a veces pasa Sí, eso, pero sí. bueno, el compromiso del paciente es muy importante, un rol muy activo y muy participativo tiene que ser y siempre con fe, fe a lo que se tenga, ¿no? No importa el sistema de creencias de las personas, cada uno hay que respetárselas y esa es una herramienta también, es para otro vivo, pero la fe mueve Sí, montañas, sí. ¿viste? Bueno, Y la verdad, yo he visto cosas magníficas, casi sobrenaturales, manejadas por la fe de la persona, ¿no? Así y, que, ni te cuento. y comparto exactamente lo que vos decís, Pablo. Nosotros venimos de un modelo, sí, de biopsicosocial, y yo siempre dije también, obviamente influenciado, sí, por mis profes, venga, esas son tres patas, falta una, lo espiritual, Lo sí, ¿qué espiritual, cree? claro. Y es relevantísimo, Pablo. Comparto totalmente eso con vos. Y eso está demostrado con resonancia magnética funcional, ¿eh? Eso no es, bueno, vos porque. No importa, creas en lo que creas. Mientras creas, Claro, y como decía, eh, eh, creo que Freud, pero bueno, en otro capítulo, en otro tema, que decía, bueno, y si no crees en nada, aunque sea, lee los clásicos. ¿Viste? Como que te van a dar una referencia y te van a ayudar a resolver cosas. Pero de alguna manera, si no crees en nada, sí, hay otra frase que es meditar. Porque sí. se activan las mismas áreas del cerebro cuando meditas que cuando, por ejemplo, orás o pensás en algo que querés que pase y concienzudamente, con verdad, con fe de que algo va a pasar. Eh, Se activa exactamente las áreas del cingulado anterior, bueno, determinadas áreas cerebrales que tienen que ver eh, con con áreas del cerebro que liberan sustancias que son positivas, que son que generan bienestar. Por eso la gente reza y se siente mejor, o medita y se sienta mejor, se siente mejor. De hecho, se sienten parecidamente mejor, porque son las mismas áreas del cerebro que se activan. Eso, pero es para otro vivo, es Pero, otra cosa, y ya nos estamos pero, pasando del tiempo. pero es un tema muy interesante y es un tema a profundizar. Es un tema de interés, Pablo, y por ahí incluso me gustaría que lo investigáramos por ahí y lo escribiéramos,
porque es algo que yo quiero objetivizar. Cuando uno le dice al paciente, y mira, respira, medita, ¿sí? Trata de centrar tus pensamientos en algo, porque los pacientes, volvemos al ansioso, el que está ansioso le cuesta, ¿sí? Frenar sus pensamientos y se van a frustrar más con la meditación. Yo por ahí soy un inquieto, vos lo sabés, y me he comprado un equipo para mis pacientes, ¿sí? Entonces me he comprado un electroencefalógrafo portátil en el cual lo que queremos en la investigación, por ahí vos te sumás, Pablo, es mostrarles a los pacientes que haciendo técnicas de respiración, ¿sí? Pueden pasar su frontal de ondas alfa, ¿sí? Que está hiperconectado, hiperfuncionante, mostrarle al paciente cómo durante el proceso y por ahí bajó, ¿sí? Su acelere mental y que lo pueda ver, ¿sí? Eso por ahí lo queremos analizar, lo queremos investigar, porque se liberan opioides, ¿sí? Pero opioides endógenos, opioides que mi cuerpo produce, ¿sí? Entonces ya vamos con el tema de que son las todo lo de... sensaciones de bienestar que genera. Eso al paciente es importante preguntarle su sistema de creencias en algún momento, porque sobre eso también tenés que trabajar con el paciente, que refuerce su sistema de creencias en lo que cree. Y como yo te digo, si no cree nada, que haga respiraciones, mindfulness, pero sobre todo meditar, porque ya eso está demostrado. Ya está demostrado con imágenes pero qué útil que es esto que estás haciendo ahora, que me contás en el consultorio, de poder demostrarlo. Bueno, mira, hagamos esto, en tanto hacemos el estudio y ahora vemos el estudio de nuevo a ver cómo cambió. Y sí, y cambia, claro que Claro, sí, claro que... lo que pasa es que muchas veces, como todo, ¿sí? Por ahí cuando uno ve, cree más, ¿sí? Y funciona en ocasiones cuando el paciente puede ver, ¿sí? Diferentes cambios, ¿sí? Y puede sumarlos a su mejoría, ¿sí? O concatenarlos con su mejoría, obviamente, y le va a dar un mejor enganche al paciente para que lo continúe haciendo. Pero, como decís vos, son temas por ahí que podemos profundizar más adelante. Y el problema entre vos y yo, Pablo, es que nos juntamos y no tenemos y cuándo acabar, ¿sí? Y vamos a salir siempre con algo, porque nos apasiona, o sea, compartimos una gran pasión por la neurociencia, por nuestros pacientes, que es por lo cual nosotros hacemos lo que hacemos cada día. Yo siempre le digo, sí, y tal vez soy un romántico del tema, pero esta vaina genera gran pasión, genera motivación de seguir investigando, motivación para seguir ayudando, buscar nuevas estrategias para ayudar cada vez más a nuestros pacientes. Exactamente, así es, y doy fe que es así, porque me consta de lo que me dicen los pacientes me consta de cuando hablamos de nuestros pacientes con la intensidad que hablas de los pacientes y la preocupación y el interés. Así que bueno, hemos trabajado juntos, así que sabemos cómo son. Y, Y y he además... aprendido de vos un Me has hecho montonazo. esos panes de maíz tan ricos acá cuando estabas en Buenos Aires. Con eso nos compraste el corazón a todos. En realidad fueron, ¿y qué fue lo que hice? Arepa de huevo fue Claro, las o algo que... arepas. Claro, Sí, las sí, arepas. Sí, yo las probé por primera vez de la cocina de tu casa. sí, sí. Cuando las trajiste a una reunión y, wow, ¿qué es esto tan rico? Las arepas. Ah, bueno. Extraño demasiado la parrilla argentina, Pablo, y Bueno, la trato de emular, pero es imposible. tenemos que hacer algún simposio internacional y nos cruzamos en un país o en el otro. Así va a ser, Pablo. Espero que sea pronto. Bueno, si te parece, vamos dejando porque ya nos pasamos.